En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer esta nutria bebé. Es súper fácil de hacer y queda súper linda para San Valentín. Para este proyecto vamos a necesitar estambre color café y color beige, 2 ojitos de 8 milímetros, un poquito de fieltro o tela negra, relleno y opcionalmente rubor o sombra rosa para las mejillas. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que el tamaño de esta nutria sea de 8 centímetros, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con el cuerpo con color café. Iniciamos con un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos el anillo con un punto deslizado. Hacemos una cadena para subir el tejido y en el primer punto, no en la cadena, sino en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 28 puntos bajos. De aquí vamos a continuar con 14 puntos bajos. Y antes de terminar el punto número 14, vamos a cambiar a color beige. Y terminamos el punto. Continuamos con 12 puntos bajos en color beige. Cambiamos de nuevo a color café en el punto número 12 para terminarlo. Y hacemos 2 puntos bajos en color café. Vamos a repetir esta última vuelta 4 veces más, haciendo 14 puntos bajos cafés, 12 beige y 2 cafés. Ya que terminamos las vueltas, nos tiene que ir quedando algo así.
Y ahora vamos a hacer 7 disminuciones. Cambiamos a color beige. Hacemos 6 disminuciones. Y cambiamos a color café para terminar con una disminución y tener 14 puntos. De aquí vamos a continuar con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces en color café. Cambiamos a color beige. Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces. Seguimos con un punto bajo y en el punto que sigue nos tocaría hacer un aumento, así que vamos a hacer un punto en color beige. Y el segundo punto para el aumento en color café. Y así vamos a tener 21 puntos. Continuamos con 9 puntos bajos en color café. Cambiamos a color beige y hacemos 11 puntos bajos. Y cambiamos a color café para terminar con un punto bajo. Repetimos otra vuelta más igual a esta, con 9 puntos bajos en color café, 11 en color beige y 1 en color café, para completar los 21 puntos. Continuamos con 3 vueltas de 21 puntos bajos en color café. Continuamos con 10 puntos bajos en color café. Y en el número 11 vamos a hacer un punto puff. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos por nuestro punto y sacamos. Vamos a tener 3 hebras. De aquí vamos a tomar hilo y sacamos solamente por las 2 primeras y nos quedan 2. De aquí mismo volvemos a tomar hilo, pasamos por el mismo punto, sacamos hilo y ahora vamos a tener 4 hebras. Vamos a tomar hilo, pasamos solamente por las 2 primeras y ahora vamos a tener 3. Y aquí ya tenemos 2 filas de nuestro punto puff. Vamos a hacer 3 más. Y ya que tenemos las 5, vamos a tomar hilo y pasamos por todas las hebras. Hacemos una cadenita para cerrar. Hacemos otra cadenita
para alargar nuestro punto y poder cerrar con un punto deslizado en el mismo punto en el que estábamos trabajando. Y así nos queda nuestro punto puff. Continuamos con 8 puntos bajos. Y hacemos de nuevo otro punto puff. Cerramos con un punto deslizado y terminamos con un punto bajo. Continuamos con un punto y una disminución repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Para hacer la disminución en el punto puff, en donde hicimos nuestra cadenita para cerrar, nos tiene que quedar un punto. Vamos a pasar por allí el gancho y por nuestro punto bajo que sigue para completar la disminución. Rellenamos el cuerpo . Y terminamos con 7 disminuciones. Cortamos y cerramos. Y con ayuda de una aguja para estambre vamos a pasarla por la hebra del frente de los últimos puntos que hicimos. Jalamos y cerramos. Vamos a continuar con las orejas en color café, iniciando con un anillo mágico de 4 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestro primer punto y marcamos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Cerramos el anillo mágico y acomodamos nuestra pieza. Y así nos queda nuestra orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Para las patitas igual en color café vamos a hacer un anillo de 3 puntos bajos.
Marcamos nuestro primer punto y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda la patita. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para la cola en color café vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 3 vueltas de 8 puntos bajos. Y así nos queda la colita. Por último, con color beige vamos a hacer la trompita, iniciando con 4 cadenas. Hacemos 2 cadenas extras para hacer un aumento de 2 puntos altos. Para hacer esto vamos a pasar nuestro gancho, sacamos hilo y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las 2 primeras y por las últimas 2. Y en el mismo punto repetimos un punto alto. Hacemos en el punto que sigue un punto medio alto. Tomamos hilo, sacamos y nos quedan 3 hebras. Vamos a tomar hilo y pasamos por las 3. Hacemos una cadenita y en el mismo punto hacemos un punto deslizado para cerrar. Hacemos una cadenita para volver a levantar el tejido. En el punto que sigue hacemos un punto medio alto. Y en el último un aumento de puntos altos. Hacemos 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la trompita. Ya que tenemos todas las piezas, vamos a comenzar a coser, iniciando por la colita, que vamos a coser por detrás del cuerpo entre las 2 patitas. Ahora los bracitos los vamos a colocar por el borde del color beige en el cuerpo. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con 7 puntos de separación. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 a los lados de los ojitos.
Ahora vamos a pegar o coser la trompita. Y con fieltro o tela negra hacemos un pequeño triángulo para la nariz. Y ahora, como toques finales, podemos opcionalmente pintar con rubor o sombra rosa o pintura rosa las chapitas. Y listo, hemos terminado nuestra nutria bebé. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Te dejo mi Ko-fi, ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.